a los legisladores presentes, buenos días a los invitados, a un joven que está de intercambio del Reino Unido, te lo invitamos a presenciar la reunión de comisión, así que también bienvenido. Hoy en el orden del día tenemos varios temas. Vamos a comenzar con la presentación del diagnóstico ambiental, el informe anual 2024. Nos acompañan la licenciada Viviana Desbarato, jefe de área de educación ambiental, y el secretario de Cambio Climático, Augusto Carreras, a quienes le vamos a dar la palabra en primera instancia para que nos presenten este informe y todos los legisladores después vamos a abrir para que puedan realizar las preguntas y sacarse y evacuar las dudas que cada uno de ellos tenga. Así que bienvenidos y bueno, le damos la palabra para que comencemos. Hola, ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía el presidente de la comisión, venimos a hacer la presentación del diagnóstico ambiental del periodo fiscal 2024, que abarca datos que van desde octubre de 2023 a octubre de 2024. Eh, este diagnóstico ambiental que surge de la ley 10.208, que es la Ley General de Ambiente de la provincia. Eh, este año lo encaramos desde la Secretaría de Cambio Climático, en conjunto con el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. Eh, Se basa principalmente en un cuestionario que se realiza a los municipios que forman parte de la provincia de Córdoba. Si bien la obligación es de los municipios, la provincia asume esa responsabilidad de aglutinar y generar la información y la sistematización de los datos que provienen de estas encuestas para luego volcarlo en un documento que es el diagnóstico ambiental. Eh, a modo, simplemente para hacer una introducción eh, que luego Viviana va a presentar. eh, del total de 427 municipios, hemos tenido la respuesta de 263 municipios de la provincia, que abarca el 60%, pero tiene un hito especial que se abarca al 88% de la población. Es decir, los datos que Viviana va a mostrar eh, abarcan estadísticamente al 88%, es decir, 3.300.000 personas aproximadamente están abarcadas en este informe. Lo hemos hecho con el máximo rigor científico que se puede hacer, eh, en un momento donde la ciencia se pone en cuestionamiento. Bueno, yo hablo de esta cuestión más de cambio climático, donde se pone en duda los datos que provienen del rigor científico. Bueno, Viviana, que es una de las especialistas técnicas más importantes que tenemos dentro del Ministerio de Ambiente, ella es de profesión física, doctora en ciencias agropecuarias, profesora universitaria, así que bueno, igualmente este diagnóstico ambiental que estamos preparando, como siempre, está abierto a cualquier inquietud que pueda existir y al mejoramiento anual y constante de, de, de los cuestionarios que se pueden realizar, viendo que el ambiente es una cuestión dinámica que constantemente está en transformación, ¿no? Así que bueno, con esto le paso la palabra a Viviana, donde va a comenzar con la exposición de los datos. Muchas gracias. Estamos entonces en condiciones de iniciar. Vamos a usar sí, una presentación en pantalla como para ir sobre todo guiando un poco esta presentación, que lo tengo acá más cerca, sí, porque allá estoy interceptada hacia la pantalla. Pero bueno, vamos a tratar de ir llevándolo. ¿Por qué una presentación con algunas placas? Porque el diagnóstico ambiental provincial, que está regido por la ley 10.208, sus artículos 87 y 88 son los que establecen que es la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que decae la responsabilidad, recayó en Augusto Carreras como secretario de Cambio Climático a hacer este trabajo. Y lo que plantea la ley es que este reporte tiene que tener tiene que sondear las amenazas y problemáticas ambientales locales y de las regiones, las acciones correctivas y preventivas implementadas y los marcos normativos aplicables en cada jurisdicción en cuanto a la protección y cuidado del ambiente.
¿Cuál es la razón de estar acá? Bueno, es dar información precisamente para que en función de las facultades que tienen como legisladores se puedan planificar presupuestos, valorar alcances y limitaciones de la legislación vigente, tomar decisiones respecto a a la asignación presupuestaria o a la necesidad de reformular estrategias, todas información que hoy vamos a mostrar. Hicimos un recorrido didáctico, como que uno no se puede salir del rol de docente, y hay a su vez un diagnóstico extendido donde están las 69 preguntas que se le hicieron a los municipios que tienen que construir información, no es que se siente alguien y diga lo que piensa de un tema. La verdad es que el mandato y las capacitaciones que se dieron para ese tema fue para que pudieran tener elementos para hacer una construcción de sus propios conocimientos. Y a su vez también hay una versión de síntesis, ¿sí? Que trata de ser, esta es una primera invitación a leer la síntesis y la síntesis una invitación a leer la versión extendida. Y como Augusto quería también dejar en claro, es que montones de cosas que vayan surgiendo de estas verdades que muchos pueden creer que ya, sí, estamos mencionando cosas que todos sabemos de antemano. Bueno, ahora tenemos datos concretos que están documentados para que cosas que por ahí presentimos que están pasando en la provincia, veamos si son verdad y algunas otras sorpresas que nos hemos ido dando en el camino. Lo que tenemos ahí, bueno, desde el año 2020, el diagnóstico ambiental empezó a separarse de acuerdo a lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible, no todos, teniendo en cuenta que la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones y el crecimiento sostenible son los lineamientos de gobierno. Se seleccionaron los ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 17, después ya los vamos a ir nombrando con un poco más de detalle. Y acá hay una cosa interesante, en el DAP del 2015, que fue el primero, o sea, estamos a 10 años del primer DAP, eh, se señalaba que solemos identificar el dominio de lo ambiental con lo natural, cuando en realidad atañe precisamente a la relación sociedad-naturaleza. Eso coincide con que la ONU estableció a partir del año que viene un nuevo índice para medir la evolución de las ciudades, que es el índice de la relación con la naturaleza. Y justamente este cuestionario, ¿a dónde se mete? Dando una hoja de ruta a cada gobierno local para que puedan valorar sus relaciones con la naturaleza, pero es netamente una cuestión de gestión la que se ha estado indagando. Si pasamos a la que sigue, a la siguiente diapositiva, ¿de qué manera los municipios entregaron la información? Por medio de un formulario de Google que es desde el 2015, esa es la forma en la que se trabajó con los municipios. Eh, Estábamos en la anterior, perdón, se pasó una más. Y bueno, después el procesamiento de datos que estuvo a cargo del equipo de la Secretaría de Cambio Climático, bueno, haciendo hablar esos datos, usando algo de Python, usando herramientas propias de Excel y montones de cosas más que se pueden llegar ustedes a estar preguntando, que a lo mejor las analizamos y si no, quedaremos a disposición para seguir haciendo hablar estos datos. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien. Ahí lo que tenemos es la representatividad de la muestra. La cantidad de localidades que respondieron son 253. El mínimo para tener una estadística significativa son 203, o sea que podemos hablar de datos representativos de la realidad de la provincia, con sus matices regionales, por supuesto. Ahora vamos a estar hablando en general en promedio, y 89% de la población. Las barritas verdes y rosas que tenemos ahí representan por departamento la cantidad de habitantes involucrados en las respuestas. Como verán, de cada uno de los departamentos tenemos buena representación en cantidad de población. Esto habla de que los municipios que más han respondido son los municipios de mayor cantidad de habitantes. Y hay departamentos que prácticamente es muy baja la participación, pero también son departamentos de localidades muy pequeños. Pasamos a la que sigue. Y ahí lo que tenemos es, de nuevo, es por cada departamento la cantidad de localidades, en este caso, que han respondido, y son los departamentos Capital, Colón, General San Martín, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, San Justo, Santa María y Tercero Arriba, los que han tenido mayor cantidad de respondentes, con la representatividad que decíamos de ser localidades con mayor cantidad de habitantes comparativamente. Pasamos entonces a la siguiente. Eh,
el perfil de quienes respondieron. Se lo voy a describir porque creo que no se ve muy bien ahí. Tenemos que el 33% corresponde específicamente a áreas de administración ambiental. Es la barra de color anaranjado que vemos ahí. Por otro lado, tenemos gente que se le asigna la tarea de responder este cuestionario y no están trabajando en ambiente. Y la barra gris que representa el porcentaje del 25% es cuando responde directamente el intendente o el jefe comunal. Bien, esto nos está adelantando, los municipios más grandes son los que más responden y a su vez dentro de estos mismos municipios tenemos que solamente el 33% tiene áreas dedicadas a temas de ambiente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto. En el último año, el 37% de las localidades ha reportado estar generando áreas dedicadas a ambiente, mientras que todavía tenemos un 33% de personas que se dedican a responder el cuestionario y están en esa área. Eso habla de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo, de que ha habido un incremento en localidades que han destinado presupuesto y recursos a generar un área específica que atienda estas problemáticas. Pasamos a la siguiente. Y ya entrando con los ODS, el ODS 17, que en otros diagnósticos ambientales provinciales se tomaba como un ítem aparte, en este caso, por cada una de las veces que aparecía el bloque ODS 6, que es el de agua, o el 7, que es energía, se dejaba la posibilidad de que respondieran qué tipo de convenios estaban haciendo, ya sea con otros gobiernos de otras localidades, con la provincia, con nación, con ONG, con el sector académico, se fue poniendo en cada uno de los ODS y esta diapositiva lo que nos saca en limpio es toda la cuestión. Tenemos que el 54% de los gobiernos locales no coordina acciones. Es un dato a tener en cuenta para impulsar, seguramente ya se les están ocurriendo muchas ideas. La base de datos, por supuesto, toda esta gran cantidad de información está disponible. Se prioriza el vínculo con gobierno provincial y nacional, que es la barrita color naranja, que es un 24%. La participación ciudadana y el tercer sector ocupa 18,7% para las ONG y 14,2% para los vecinos. Las cooperativas son un ítem especial que nos cambiaría un poco estos porcentajes cuando entramos a ODS 7 en energía, donde mayoritariamente en las localidades son las cooperativas las que se encargan de la distribución y la gestión de este recurso. Bien, muy baja la articulación con sector privado y académico, también amerita decirlo. Las universidades a veces, y más que nada en estos tiempos, como estaban mencionando recién, están muy, muy dispuestas a seguir trabajando. Bueno, porque cuando se pone en juicio la capacidad de hacer extensión e investigación aplicada, lejos de replegarse, a veces la universidad sale más a poder trabajar en territorio. Así que también es otro punto importante para articular ahí. Si pasamos a lo siguiente, vamos a entrar acá al ODS 6. Lo que dicen en el título ahí es, lo que seleccionamos son las situaciones problemáticas en el acceso. Entre todas las preguntas que se hicieron, que son varias, decidimos contar hoy cuáles son las situaciones que se interpretan como problemáticas en el acceso. Tenemos derroche y gestión ineficiente, que son la de la barrita gris al comienzo, con el 93,6% de las respuestas indicando esa problemática en el acceso, con 55,3% con uso indiscriminado en sectores residenciales y turísticos, y un 38,3% son pérdidas por fugas en redes de distribución. Eso es lo que suma ese 93% de problemas. El saneamiento insuficiente, que es el de la barrita amarilla, tiene un 39,1% que carecen de cobertura total de cloacas, ¿sí? Que se manifiesta como una problemática en el acceso al agua. Sí, sí, sí. Tenemos en total, nos da ese 82,2%, 39,1% carecen de cobertura de cloacas y un 43,1% que no implementan sistemas descentralizados.
¿sí? O sea, sistemas descentralizados de saneamiento. No estamos hablando acá del Pozo Negro, sino que ya se establezca biodigestores y sistemas que alivien incluso el sistema cloacal. Y el desaprovechamiento de recursos alternativos es la de color naranja con un 62,1%. Las aguas grises, el recupero de aguas grises como una alternativa para reducir la presión en la provisión de agua, por ejemplo, para riego, está todavía muy atrasado en los distintos lugares. Y bueno, también no se recuperan aguas de lluvia. Se preguntó sobre esos aspectos. Bueno, cada vez que uno sale a medir y consulta algo, también deja la inquietud sembrada y a partir de ahí también empiezan a llegar ahora consultas de qué medidas pueden tomar como para tener mejor asesoramiento en eso. Y la escasez recurrente, con un 59,7% de localidades que reportan semanas de baja presión o cortes. Es un número bastante alto. Y hay una dependencia crítica que no está puesta en esas diapositivas, que es que 3 de cada 5 localidades urbanas usan aguas subterráneas que están expuestas a sobreexplotación y contaminación. Los pozos negros han salido como una gran preocupación en este punto. No le habíamos puesto en las diapositivas, pero valía la pena recalcarlo acá. Entonces, tenemos la contaminación invisible por pozos negros y otros contaminantes, agravada por la falta de monitoreo en perforaciones no registradas. Es otro punto sobre el que se indagó, que hay evidencias de que se están haciendo perforaciones tanto a nivel de las poblaciones rurales para uso de las casas, de las residencias o para uso de riego, que van por ahí adelantadas a lo que serían los permisos y la gestión de APRI. Eso lleva también a que esas aguas puedan estar siendo consumidas sin la debida garantía de que están en condiciones de potabilidad y de su respectivo uso. La otra característica son las marcadas desigualdades de acceso al agua segura y potable entre las zonas urbanas y rurales. Eso sigue siendo un problema, como se había marcado en el DAP anterior. Y un ítem así que sobresale es que hay una escasez proyectada con casi la mitad de las localidades que anticipan dificultades en extracción y hay más o menos un 30% de localidades que están temiendo la desaparición de espejos de agua. Bien, entonces son puntos críticos en cuanto al ODS 6. Vamos a pasar al ODS 7, que es el de energía. Sí, por supuesto, sí. No los trajimos acá, pero sí toda es información que quedamos disponibles para todos los cruces de información y demás. Es cuestión de ahora ya de sentarnos con computador y sistema de información geográfica y visualizar. Sí, 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 por supuesto. En cuanto a energía, los logros destacados es que, fíjense, a ver si ahí dice 96,8% ha adoptado en edificios públicos de la provincia las luces LED. Bien, es un número casi cercano al 100%. Uno diría, ¿dónde están el otro 3%? Porque, bueno, sin embargo, hay oportunidades desaprovechadas como que cuando se preguntó sobre los edificios públicos, cómo andan en cuestiones de aislamiento térmicos, no se han previsto cambios, incluso en las remodelaciones no se está teniendo en cuenta eso en términos de quizás eficiencia y ahorro de consumo de energía. Los electrodomésticos clase A, cuando hay recambios, todavía no ha permeado tanto la cultura de esa compra porque la inversión inicial es cara. Y hay muy poco uso de energía solar proyectada en los edificios nuevos. De energía solar referido a la luz solar, ni siquiera estamos hablando de pantallas de generación de energía, ¿no? Espacios que aprovechen la luz solar para el trabajo. Y luego ahí tenemos que, justamente lo voy a mirar de este lado, los consumos. Nos preguntaban a veces por qué preguntábamos cosas que en el censo ya están establecidas. A veces se usa para chequear lo que se percibe en las comunidades locales frente a otras fuentes de datos. Tenemos que el consumo energético por sector mayoritariamente es el residencial, se ha ido por el comercial, el industrial, y es alarmante, ¿no? Que hay un 18,6%, que es ese cuadradito amarillo, que no tienen datos. O sea que a nivel del gobierno local
no tienen claro en qué se consume mayoritariamente el recurso energético, que son también puntos a atender desde educación ambiental y desde algunas herramientas de gestión. Yo sé que desde la legislatura hay muchas capacitaciones para gobiernos locales. Bueno, son puntos a veces que, bueno, vale la pena anotar y va a estar respondiendo a algo que salió de las mismas respuestas dadas por los gobiernos locales. Si pasamos a lo siguiente, que también es del ODS 7, que es energía. La primera parte habla del sistema de mapas y de riesgos ante el cambio climático, que es una plataforma a nivel nacional que se ha actualizado hace muy poquito. Nos dieron una capacitación la semana pasada que está proyectando a futuro cuáles son los riesgos de cambio climático en función de las vulnerabilidades de los territorios. Esa es nuestra provincia al año 2030. Entre 2030 y 2050 vamos a ir a ese color rojo, que justamente el color rojo está indicando que el nivel de riesgo por calor, en este caso, va a ser elevado. Está pensado en la vulnerabilidad, sobre todo de personas mayores, ¿sí? Eso es todo, es una base de datos que toma datos meteorológicos históricos y proyecciones de cómo va a ir aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, si se toman medidas, si no se toman medidas en distintos escenarios. Y esa sería nuestra situación. Ante olas de calor de ese tipo, lo más probable es que viene pasando, esto ha sido chequeado, inclusive te veo, Cristian, en otros se ha preguntado directamente en los pueblos qué pasa con esto, en el DAP 2018 en particular. Em, bueno, se va a cortar la luz. Eso ya sabemos que viene acompañado de cortes de luz y esto, por eso que se apuesta a la eficiencia energética, porque si se sigue consumiendo energía al nivel que se consume, no va a haber suministro posible para aportarnos. Pero ante un corte de luz por ola de calor o por tormentas, que también podría pasar, es hora de que los municipios estén preparados para tener formas de preservar medicamentos, alimentos no perecederos. Y ese 30% que está puesto ahí en negrita es la cantidad de pueblos que por lo menos han hecho un relevamiento de fuentes de generadores de energía eléctrica para administrar, bueno, traslado de medicamentos a un lugar donde puedan ser preservados y lo mismo con alimentos, teniendo en cuenta que la ola de calor va a venir acompañada de cortes de luz, pero dentro de ese sistema de riesgo tenemos ya previstos incrementos de vientos fuertes, inundaciones que vienen acompañados de que se caiga el sistema interconectado porque se caen columnas, se cae cableado, o por inundación que va a llevar a cortes de rutas porque es lo que pasa y bueno, entonces ahí hay otro punto importante para alentar medidas y capacitaciones al respecto, ¿no? Bueno, Augusto ya nos ha pedido también que nosotros difundamos lo más posible hacia los gobiernos locales el uso de este sistema de mapas. Así que, bueno, es bastante accesible y inclusive podemos hacer capacitaciones con la gente de la legislatura. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al ODS 11, que es el que habla de ciudades y comunidades sostenibles. La pregunta que hicimos ahí fue, ¿cuáles son, justamente es la percepción de las problemáticas ambientales urbanas? En este caso es percepción, es realmente la persona que está en ambiente, qué cosas ve, que son los reclamos, por lo general que por lo común le llegan a su oficina. La primera que es, hay un perro, pero de fondo está el basural, porque tenemos 72,5% de las localidades reportan los basurales a cielo abierto, ¿sí? No porque no tengamos legislación que prohíba los basurales, sino que hay por detrás una gran inversión que se va haciendo, se va progresando. Si lo vemos en DAP anteriores, está un poco mejor, la situación bastante mejor. Y fíjense que los animales domésticos sin control están marcados como una problemática urbana en el 60,9% de los casos. Eso quizás algunos ya se esperaban esa respuesta, pero para muchos sé que resultó sorprendente. Y los asentamientos cerca de depósitos de fitosanitarios están marcados casi en el 23% de los casos. Como verán, hay leyes para las tres situaciones. Algunas son difíciles de llegar a mejorar, como la de los residuos, pero quizás las otras dos segundas necesitan además que un poco de apoyo, acompañamiento, conocimiento y muchas veces incluso en fitosanitarios es cuestión de
de que la gente sepa más y pierda el miedo, porque a lo mejor no está tan mal. Esto es, por eso ha sido una medida de la percepción. Vamos a la que sigue. Ahí vamos por lo negativo. Si vamos por el lado de lo positivo, ahí está puesto en cuanto a espacios públicos, acciones que estén alineadas con los ODS y con la sostenibilidad. Está, si lo digo en negativo, el 66,4% carece de puestos de energía solar en plazas y parques. Ahí está puesto en positivo, no, sí, ahí dice, es la última. ¿Sí? El 33,6% son los que sí tienen. Viendo lo positivo, un tercio, la verdad es que esto lo hemos comparado con gente de otras provincias y si no lo pueden creer por lo bien que estamos. Así que vamos a darle parte buena. El 34,8% no tiene puntos verdes para el reciclaje, o sea que estamos en más de un 60% que sí lo tiene. Y ese primero, que es el 66,8%, sí ha previsto sombras y bebederos que son clave para la resiliencia climática. ¿Sí? Así que eso sería como la contracara de lo que veíamos que no estaba bien contra las acciones que están en marcha, que uno ve porcentajes que parecen pocos, pero si lo miramos en proyección con años anteriores y con otras provincias, va en franco avance. Pasamos a lo que sigue, que me parece es una más de este tipo. Acá tenemos bien, ley 10.208, prácticamente reflejada en preguntas. Lo que queríamos saber, que se viene preguntando ya en los últimos 2 diagnósticos, es cómo anda en realidad de áreas ambientales y de control de establecimientos de distintos tipos de, ya sea que brinden servicios, que sean fábricas, cómo andan a nivel local en estudios de impacto ambiental, en auditorías ambientales, en control, en denuncias, en esas inspecciones. Acá nos sale que el 37,5% ya ha creado áreas ambientales y el 33% de los respondentes son de áreas ambientales. Eso es lo que habíamos dicho antes. Me voy a dar vuelta acá para verlo. Tenemos programas de regulación de obras públicas y privadas en el 24,5% de los casos. Códigos forestales o normativas de arbolado urbano se han impulsado en el 22,5% de los casos, esto es en el último año, pero hay poca implementación en cuanto a la regulación de parques industriales, que tiene que ver acá ya con los estudios de impacto ambiental, con las auditorías, cómo andamos con las emisiones al aire, con los efluentes. Hay un 20,9% y las normativas locales para el tratamiento de efluentes aproximadamente llegan al 8% de los casos, que sería como una medida que amerita ser reforzada. Bien. Pasamos entonces, sí, creo, al ODS 12. Sí, el ODS 12 son producción y consumo responsables. Como para seleccionar un tema que podríamos hasta hacer un juego, de qué es lo que consideramos nosotros que son las medidas más implementadas en cuanto a la producción y el consumo responsable, fíjense que encontramos que los materiales, que en cuanto a la recuperación de materiales, el reciclaje y compostaje en residencias públicas llega al 56%. No estoy viendo allá, así que disculpen, me voy a dar vuelta. Estamos con los materiales que se recuperan. Disculpen. Ropa usada es el 31,2% de los casos. Las respuestas dieron que hay un gran, ni siquiera mercado, sino donaciones y recupero. La ropa tiene varias vidas. Le siguen los plásticos, el papel o el cartón, el vidrio, la madera y otros elementos en cuanto a lo que es la economía circular, ¿no? De materiales que en lugar de mandarse a una disposición de residuos, se le da una segunda oportunidad. La ropa usada a veces uno no lo tiene en cuenta, se puso en las preguntas y ha sido la opción más seleccionada, así que falta mucho por hacer, pero si lo miramos respecto a otros indicadores de años anteriores, se ha avanzado muchísimo en el último año, quizás fuertemente impulsado porque hasta el Ministerio de Ambiente al día de hoy se llama Ministerio de Ambiente y Economía Circular, ¿no? Es como que se ha puesto muy fuerte énfasis y acompañamiento ahí. Vemos lo que sigue.
Bien, acá lo que tenemos sí es que el reciclaje y compostaje en dependencias públicas lidera las acciones que se toman en cuanto a modelos de producción y consumo, con un 56,6%. Esto es exclusivamente en todo lo que es la administración, el edificio municipal, los dispensarios, las escuelas. Estamos hablando en ese ámbito. Promoción de la economía circular, marcan que desde los gobiernos locales también lo están promoviendo en el 46,6% de los casos. La reducción de las bolsas de plástico, que es una medida que ya viene del siglo pasado, está siendo implementada en el 46,2% de los casos. Hay pueblos como Tránsito que la verdad que son ejemplares en la forma en la que lo han logrado hacer, y tratamos también de dejar disponibles datos donde lo han podido implementar para copiar a veces, ¿no? De qué manera han logrado llegar a la gente para tener tan alta realmente efectividad en la aplicación de esas ordenanzas. Apoyo a la agricultura familiar e indígena. Ese es un punto que resulta interesante, con un 27,1%. Uno lo dice de esa manera y ¿es poco o es mucho? Ha avanzado mucho a partir del año 2020, cuando empieza la pandemia. El que era Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese momento lanzó un gran plan para enviarle semillas a la gente a su casa. Que yo recuerdo fue discutido, no, nadie va a adherir, es ponerse a hacer algo que no va a tener eco. Sin embargo, haciendo, la verdad, una muy buena alusión a lo que significa la palabra innovar, porque hacer una huerta en la casa, a veces lo que tenemos tiene la edad mía y dice, pero eso no es innovar, si lo hacía mi abuela. Sin embargo, la innovación vino en la otra parte de la definición, que es lograr la adhesión de la gente. Se vieron saturados, parecía que se había caído todo porque tuvieron que replantearse los tiempos, conseguir semillas, y es algo que quedó bastante instalado, pero por supuesto, como todas estas cosas, si no se hace el misionar y estar encima, también corremos riesgo de que se caiga. Entre las medidas de menor adhesión, eh, el 23,3%, voy a decir solamente eso, por supuesto están estos materiales disponibles, es que no han tomado medidas para la producción y consumo responsable, lo cual hace que estemos, bueno, con una señal de alarma de que hay mucha información todavía para entregar y salir a convencer, porque ni siquiera de reciclaje, no de agricultura, no de economía circular, 23% que todavía no lo ha captado, ¿sí? No lo ha tratado de implementar. Bueno, pasamos entonces a la que sigue, que creo que ya entramos a cambio climático. Voy a mirar en esta pantalla la percepción de los impactos del cambio climático. Recién veíamos ese mapa del sistema de mapas de riesgo del cambio climático. Hay información científica. Esto se nutre también del panel internacional del cambio climático. La gente que trabaja en este sistema, también muchos son del panel internacional, es un ida y vuelta. Pero salimos a preguntar qué es lo que se percibió en el último año como impacto relacionado con el cambio climático. Sobresalieron las enfermedades vectoriales en el 54,2% de los casos. Recuerden que los grandes casos de dengue están acá en este periodo de reporte, que no vino solo, vino con Zika, con chikungunya. Los incendios forestales con el 41,1%. La pérdida de biodiversidad, muchas veces asociada a los incendios y a otras plagas vectoriales, no vectoriales, pero sí asociadas al cambio climático. La chicharrita del maíz también entró acá. Y como menos mencionadas aparecieron las hospitalizaciones relacionadas a causas climáticas, muchas veces los golpes de calor y demás, o los primeros indicios de afecciones por calor están subregistradas, ¿no? Y los daños a infraestructura en un 7% de los casos, más que nada asociados a lluvias y a lluvias muy fuertes o a vientos. Acá hemos aprovechado para la pregunta sobre los mapas. Tenemos 54,2% y 41,1% separado en enfermedades vectoriales y en incendios, que es muy clara la proveniencia de esos datos, tanto que en el informe extendido que ya está disponible en la página, los separamos, los presentamos por separado, porque
por decir un departamento, en Departamento San Justo no son los incendios los que han salido como la principal percepción, pero sí por ahí en departamentos de las Sierras Chicas. Pasamos entonces a la que sigue. Bueno, el conocimiento del problema de la crisis climática. Preguntamos a nivel local cuánta adhesión hay en épocas de negacionismo, sobre todo, si tenemos que nosotros tomar medidas para llegar a implementar un plan de respuesta ante el cambio climático que va a significar inversión en reducir la cantidad de gases de efecto invernadero aún a nivel local, o salir a adaptarnos a todas estas grandes secuelas de los cambios de tiempo. Bueno, obtuvimos esto. En esos porcentajes, o sea, casi un 70% dice que menos del 50% de la gente de su comunidad está teniendo alguna conciencia de que hay un problema de cambio climático. Y el otro porcentaje, ese que no llega al 30%, está diciendo sí que hay más del 50% de sus habitantes que están teniendo en cuenta que esto es verdad y que ya lo tenemos encima. No obstante, cuando en total estamos hablando de una gran cantidad de habitantes de la provincia de Córdoba que saben que esto está pasando, solo el 10,7% de las localidades tienen planes locales de adaptación o de mitigación implementados. 10,7%, por eso está puesto con esos signos de admiración. Y el 44,7%, más allá de que el 10 no los implementó, más alarmante aún es que el 44,7% aún no lo está poniendo en agenda, no ha despertado en términos de eso, con lo cual legislación tenemos la ley 27.520, que es una ley nacional de presupuestos mínimos. Nosotros estamos en el proceso de aprobación a nivel nacional del plan de respuesta ante el cambio climático, y hay acciones cotidianas y hay todavía mucho por hacer. O sea, tenemos datos alentadores en que buena parte de la población ya está al tanto y falta activar algunos otros mecanismos para que ese plan de respuesta sea realidad. En breve va a haber más lanzamientos de trabajo con los municipios y demás que será oportuno que se haga una reunión específica para eso. Bueno, pasamos entonces. En cuanto a las medidas concretas, ¿sí?, de adaptación al cambio climático, tenemos la defensa civil. Esto es adaptación, que significa se viene la tormenta, hay olas de calor, tenemos vientos extremos, inundaciones. Nos reportan 43,1% de las localidades que están cumpliendo con la normativa que les obliga a tener defensa civil. Y la protección de áreas naturales como mecanismo de resiliencia ante estos eventos climáticos es registrada en el 28,1% de los casos. Hemos puesto en rojo lo de la defensa civil porque, viendo el listado, sabemos de algunos municipios que efectivamente no tienen defensa civil constituida, con el presidente comunal o con el intendente como presidente de la defensa civil, y sí lo han marcado como que lo tienen. Entonces ahí es como para hacer un ajuste, porque a veces consideran que tener bomberos es lo mismo que tener defensa civil. Entonces, bueno, amerita un poco más de trabajo para establecerlo y así activar muchos mecanismos de respuesta que lamentablemente van a ser necesarios. En cuanto a medidas de mitigación al cambio climático, y acá estamos hablando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la forestación ha crecido muchísimo, 40,7%. Ya vamos a ver también que esa forestación ha estado cambiando de eje y se está haciendo diversidad en las forestaciones y mucho de nativas, ¿sí? Es como que vamos desplazando un poco el monocultivo de exóticas, dando mayor posibilidad de captura de carbono, de sostener los bosques tal como son en nuestro entorno. Y además, lo que se foresta, que sea con nativas, que también es todo una parte del plan de respuesta y de muchos de los proyectos y más información diagnóstica que creo que en breve también se va a estar difundiendo con unos proyectos financiados, incluso internacionalmente, para tener más datos.
y estoy adelantando información de otras reuniones, perdón, Augusto. Y bueno, y la conservación de bosques nativos se viene de la mano como medida de mitigación al cambio climático fuertemente asociados a sostener lugares donde se absorba dióxido de carbono, donde no se libere dióxido de carbono y además apoyando la biodiversidad, pensando en soluciones basadas en la naturaleza ante los eventos climáticos. Si pasamos a otra, vamos a seguir con el ODS 15. Bien, recuerden que el diagnóstico es mucho más profundo. Estos son algunos spots que sacamos como para revalidar cosas que pueden haber estado pensando que son así o para sorpresas. Acá lo que tenemos es la presencia, no logro ver ahí, de daños en el ecosistema y la biodiversidad. Se marca en 36% de las localidades la presencia de flora invasora. ¿Y qué es lo que tenemos? Siempre verde. 84% de las localidades manifiestan la invasión por siempre verde, acacia negra el 49%, la mora el 78%, el olmo casi el 68%. O sea que tenemos, esas son las fotos que están puestas ahí, son precisamente de esas especies. Y fauna fue para mí por lo menos una sorpresa después de haber estado hablando con gente que trabaja en estos temas, que solamente el 8,3% de las localidades manifestó problemas con la fauna. El jabalí sí estuvo entre los primeros de la lista y la liebre europea. ¿Sí? Quizás la flora, como está siempre ahí, es más fácil de identificar. Son algunas de las explicaciones de que sea tan claramente identificada la flora invasora y no así la fauna, que puede llegar a estar asociada más con daños directos. Bueno, los animales se mueven, a veces no se reconocen fácilmente, en cambio, en cuanto a la flora es diferente. Pasamos a la que sigue. Bueno. Seguimos, ¿no? Con daños a los ecosistemas. Recién estábamos hablando de flora y fauna invasora, son exóticas todas esas especies. Se reconoce el desmonte como un gran problema que un atentado contra el ecosistema y la biodiversidad. El desmonte en un 26,5% de los casos, nuevamente estamos ante algo que tiene legislación, pero a veces hay que quizás innovar en la forma de implementación para llegar a más gente. Uso de flora exótica en espacios públicos, ¿sí? Se sigue usando y hay viveros locales que siguen produciendo exóticas para poner en los espacios o para regalar inclusive. Y la contaminación de aguas y suelos apenas salió en un 10% de los casos. Creemos también en el análisis de los lugares porque por ahí están caracterizados incluso porque salen notas de prensa de problemas de contaminación y luego no aparece acá. Puede ser también debido a un subregistro a la hora de hacer una marca como un problema de contaminación del aire, se puede asociar más a una percepción que a una medición concreta, entonces quien está en ambiente por ahí optó y no marcó esa opción. Yo creo que ameritaría hacer como una profundización y no quedarnos tranquilos de que no hay problemas de contaminación de aguas y suelos, ¿sí? Bueno, creo que hay una más. Las áreas, acá tenemos el registro de problemáticas ambientales que deben remediarse o recuperarse. Áreas deforestadas e incendiadas, 44,3%. ¿Sí? Basurales inactivos y suelos contaminados, un 40,3%. Cárcavas y desertificación, el resto, que es aproximadamente un 20%. Bien, acá estamos hablando de problemáticas ambientales que se reconocen como que deben remediarse o recuperarse. El 32% de los municipios afirman no tener sitios a remediar. Sí, también es algo para ver y coincide con los primeros lineamientos de que a veces está subestimado o faltan estudios. Y los aspectos a atender es que el 7,1 reporta contaminación atmosférica vinculada a enfermedades respiratorias que
requiere monitoreo y ahí hay una correlación con los basurales también, ¿no? Que son líneas que se va avanzando en solucionarlos y quizás también por eso es bajo el porcentaje de lugares que reconocen esta contaminación atmosférica por quema y por industrias. Bien, pasamos a una más de, bueno, yendo a lo positivo. Bien, ahí estábamos viendo como una cara que refleja problemáticas, temas reconocidos como situaciones a reparar, situaciones problemáticas que están vigentes a atender, haciendo preguntas por lo positivo, las acciones de protección y gestión sostenible de los ecosistemas. Tenemos la forestación con nativas en el 59,3% de los casos. Educación ambiental ha crecido mucho en el último año, con mucha fuerza, con un 49%. Y el crecimiento de las áreas protegidas, tanto porque desde la provincia se llegó ya a tener 30 áreas protegidas provinciales, se declararon parques nacionales, pero también en los municipios están haciendo áreas protegidas de administración local y hay un programa que se llama de pulmones verdes que alienta que aquellos lugares que tienen características, o sea, es un lugar prístino por ahí en medio de una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se intenta apoyar desde el ministerio? Acompañar a que a nivel local hagan ordenanzas que permita que eso se conserve de esa manera. Y ese programa, si bien ya tiene varios años, ha crecido mucho precisamente con esta gestión del Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Lo que se le da a los pueblos que deciden declarar un pulmón verde, por sobre todo, es asesoramiento técnico, que como veíamos, con un 33% apenas de lugares que tienen áreas ambientales, es muy requerido ese servicio. ¿Qué tenemos? Alta dependencia de proveedores externos. Digamos, los pueblos están en una fuerte decisión de virar hacia la forestación con nativas, pero están teniendo todavía mucha dependencia de otros proveedores de ese tipo de plantas porque registramos un 24,9% apenas de viveros locales y los bancos de semillas apenas en un 15%, ¿sí? Que son, hasta el DAP anterior esto no estaba, ¿no? Convengamos que es un primer adelanto y también hay programas para incrementar esto. Cada uno de los capítulos del diagnóstico escrito termina con una compilación de los programas del Ministerio y del Ministerio de Ambiente y Economía Circular y de otros ministerios para, bueno, claro, para que la gente pueda saber que existen ya herramientas que solamente es cuestión de inscribirse, hacer un trámite y obtener asesoramiento o algunos bienes, apoyo a la infraestructura para mejorar. Este es uno de los temas, viveros y bancos de semillas locales. Bien, hay bajo nivel de esfuerzo para erradicar especies como siempre verde o acacia negra, a pesar de su impacto en la degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad, y ausencia de estrategias para evitar o reducir conflictos con especies como zorros o pumas, precisamente porque no se están identificando como problemáticas en el diagnóstico, ¿sí? Pasamos entonces a lo que sigue. Bueno, como reflexiones, y acá empieza quizás el ida y vuelta, eh, es como muy claro que si tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando con el transcurso de los años y si nos comparamos con otras provincias, es claro que lo que se impulsa crece. El informe evidencia avances en gestión ambiental municipal, como la adopción de energías renovables y de eficiencia energética, el reciclaje, hay una mayor institucionalización de áreas ambientales, aunque persisten algunos desafíos que llevan a pensar en cómo aumentar la coordinación interinstitucional, porque el 54% de los pueblos todavía está trabajando muy, muy solo. La escasez hídrica, donde el 60% de los pueblos ya está sufriendo cortes de agua en alguna época del año. Y esto de la preparación insuficiente ante emergencias climáticas, como hablábamos de los cortes de luz, de tener lugares con generadores de energía eléctrica local, ya que solamente en el 30% de las localidades se está pensando
en eso. Y aunque la economía circular muestra progresos en textiles y plásticos, la mitigación del cambio climático sigue siendo limitada y la conservación de la biodiversidad presenta diversidades, como decíamos, ¿no? El bajo control de las especies invasoras a nivel local, los suelos degradados que desde lo local por ahí todavía necesitan mayor esfuerzo y la provincia está cooperando en eso, se tiene que dar esta posibilidad de que los pueblos, los gobiernos locales puedan acceder también a todos los planes que están dados a nivel ministerial. Y bueno, yo diría que podemos, en todo caso, ante las dudas que hayan quedado, tenemos ahí también disponible el informe ampliado por si es necesario mostrar alguna otra imagen y, por supuesto, quedar a disposición para consultas posteriores, ¿no? De lo que surja de la lectura que hagan ustedes. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. El presidente se tuvo que retirar unos minutos. No sé si algún legislador tiene alguna pregunta. Sí, Graciela Bisotto y Gali Cariñán. Bueno, no, en primer lugar, agradecerle, ¿no? Y bueno, no tuvimos tiempo de leer todo. Yo creo que es fundamental que sepamos dónde estamos parados, en primer lugar. Más allá de lo negativo, rescatar lo positivo. Dos o tres preguntas. Una, nosotros como país tuvimos un compromiso en la Cumbre de París en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el plan 2015 y 2030 en un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero. Y en el cumplimiento del plan de acción climática que cada localidad tiene que hacer, cada provincia tiene que hacer. Una es, bueno, cómo estamos, en qué punto estamos en la provincia en eso. Si hay algo, sabemos que en Naciones muy difícil fue, está en el plan de fortalecimiento y demás, que por ahí muchas veces no se cumplió. Pero bueno, en la provincia vemos qué compromiso tuvimos, si logramos medir esa reducción, cómo estamos al 2050, cómo estamos al 2030. Más allá que a lo mejor no es la pregunta, porque lo que venimos a hacer es a ver cómo estamos hoy parados y rescatar algo de esto en donde se habla de una educación ambiental, un 49%, y que creo que es fundamental rescatar el tema de que hablan de consumo responsable, porque lo vimos, yo creo que falta fundamental una educación, lo vimos acá, en el municipio. O sea, es importante la economía circular, pero también es importante que el habitante sepa que debe consumir menos. Vimos los contenedores tapados de basura, yo creo que ninguna ciudad llega a salvarse de esto si no hay una responsabilidad de lo que generamos basura, lo que generan basura. Y fundamentalmente la educación, ¿no? Cuando hablamos y apuntándolo a lo público. O sea, hablamos de eficiencia energética y hoy estamos acá con 9 lámparas. O sea, creo que por ahí es fundamental la educación y lo que en esto uno celebra es que decir que, bueno, que hay un 49% de educación ambiental, pero también eso cómo se trabaja desde las escuelas, desde la escuela primaria. Gracias. No, bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que este diagnóstico nos permite justamente, como dices, saber dónde estamos parados para ver dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que poner los esfuerzos necesarios. Respecto a lo que es la cuestión del Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, bueno, el sistema de gobernanza funciona con el Acuerdo de París. Argentina adhiere mediante la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y Cambio Climático y donde obliga a las provincias a tener un Plan Provincial de Adaptación y Mitigación Climático que alimenta al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, que es lo que, debe presentar Nación cuando lleva adelante las reuniones de las convenciones marco de Naciones Unidas. En Argentina, únicamente 3 provincias acaban recientemente de tener aprobado su Plan Provincial de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Una es La Pampa, Jujuy y Misiones, que hace 1 o 2 meses lo presentaron en el COFEMA. Justamente son las 3 provincias con las cuales acabamos de conformar esta Alianza Verde Argentina que venimos trabajando desde el año pasado
en llevar adelante una organización jurisdiccional de los gobiernos subnacionales en la lucha contra el cambio climático, en esto ante un gobierno nacional que muchas veces se retira de esa discusión de negacionismo del cambio climático. Entonces, bueno, las provincias entendemos que el avance y la necesidad de la lucha en esta materia es fundamental. Por ende, estamos trabajando directamente con los territorios y por eso estamos haciendo estas alianzas interjurisdiccionales para posicionarnos ante las convenciones marco de Naciones Unidas, que tengamos ese reconocimiento, ¿no? Eso es para ir un poco para aclarar ese sistema de gobernanza, cómo funciona. En sí tiene Cancillería la facultad ante la Nación Unida, pero bueno, las provincias nos juntamos para llevar esa lucha política. Respecto al plan provincial nuestro, lo hemos presentado ante Nación, del borrador, hemos llevado adelante con los demás ministerios la concordancia de las distintas acciones de adaptación y mitigación al 2030, lo elevamos a Nación y ya hemos tenido la respuesta de Nación con los ajustes que debemos hacer hemos tenido una devolución técnica de cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Por ende, estamos en vía y queremos ser la cuarta provincia del país en tener nuestro plan de acción provincial al cambio climático. Así que bueno, estamos trabajando en eso. A nivel de gobernanza, en el mes de octubre aproximadamente vamos a llevar adelante, vamos a conformar el consorcio intermunicipal de asesor al Gabinete Provincial de Cambio Climático, que lo queremos llevar adelante junto con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, la RAMCC, para, bueno, trabajar en territorio y que cada municipio pueda tener su propio plan de acción, ¿no?, ante el cambio climático, que va a alimentar este plan provincial nuestro. Así que en eso estamos trabajando y ese es el objetivo que estamos yendo. Y todas estas, por ejemplo, conferencia climática internacional o ayer el mismo Carbon Forum que se llevó acá delante de la provincia, justamente nos permite visibilizar, poner a la provincia en esa agenda ambiental, ¿no?, donde podamos conseguir recursos, que los organismos internacionales sepan que Córdoba viene avanzando en una lucha, ¿no?, en esta materia, que seguimos esta agenda internacional de la lucha contra el cambio climático, con estas alianzas y demás, y poder conseguir recursos, ¿no?, que puedan bajar al territorio para justamente enfrentar todo esto que vemos en el diagnóstico ambiental de lo que sucede, ¿no? Así que bueno, en eso estamos ahí, el materia trabajando. ¿Sí? Yo quiero agregar por lo de las 9 lámparas, ahí hubo un punto que no lo sacamos en limpio, que tiene que ver con el sello de eventos sostenibles y la huella de carbono, que son 2 programas que llevamos adelante desde la Secretaría, que lo que están intentando hacer es el reporte voluntario de la huella de carbono, que significa empezar a ver los puntos débiles que tenemos en cuanto a poca eficiencia o derroche de energía, que nos permiten mejorar. Esa es la idea, porque a veces uno no se da cuenta hasta que no lo calcula y busca los puntos críticos. Y sobre los eventos sostenibles nos dimos con que veníamos teniendo unos tips, Paula, seguramente también lo recuerdas, tips para que la gente empiece por cumplir la ley a la hora de hacer un evento, todas las leyes vigentes, y después, bueno, manejar mejor los residuos, la energía, la eficiencia. Y la idea que presenta Augusto con la ministra fue, bueno, pero ¿cómo hace la gente para mostrar y para saber si lo está haciendo bien? Se genera el registro y ahí hay una retroalimentación que hace que estas cosas se digan y se vean y se empiecen a corregir. Así que me parece que son muy buenas iniciativas. Te interrumpo un segundo. Han solicitado la palabra la legisladora Bisotto y Echeverría. Si la legisladora Bisotto me autoriza, le damos primero a la legisladora Echeverría, que se va a labor para que haga. Ah, las dos se van a labor. Bueno, entonces hagan las dos preguntas. Bueno, gracias. Sí, les pido disculpas porque es un día complicado. Los miércoles estamos de sesión, ahora teníamos que estar en otra reunión. Y bueno, el diagnóstico nos llegó ayer, es bastante extenso, entonces por ahí ya comprometerlos de entrada a que después de que lo podamos analizar en detalle puedan volver o, bueno, en su defecto responder algún pedido de informe que seguramente vamos a hacer. Pero sí, una breve referencia a la cuestión del agua, que me parece como uno de los puntos más
más crítico. Yo recuerdo algunos diagnósticos de unos años anteriores donde ni siquiera estaba el tema de los espejos de agua, y yo había marcado esa observación. Sí creo, lo vi muy por encima. Bueno, entonces a lo mejor me dicen, no, está en tal página, ustedes me dirán, pero no vi ninguna referencia al tema de la autoridad de cuencas, que bueno, que fue algo que se aprobó acá en la legislatura en el 2023, y me parece que es como un aspecto que sería bueno abordar, incluso por esto que ustedes también marcaban como una deficiencia de que muchos municipios marcan que no coordinan casi con nadie distintas políticas, y creo que la autoridad de cuencas, o por lo menos había sido pensada también con un espíritu de articulación entre los distintos actores. Entonces, siempre del dicho y al hecho hay un gran trecho, pero me parece que es un tema como abordar para adelante. Y también en ese sentido preguntar, porque no vi que en las preguntas se aborde el tema de la conflictividad por el agua en relación a, por ejemplo, apropiación ilegal por parte de privados, que sucede y mucho. A mí me llegan de distintos puntos de la provincia, ya sea de ríos o del alambrado, o incluso en los lagos. Nosotros ahora también, hace poquitos días estuvimos con algunos legisladores en La Granja, donde hay un conflicto ya de larga data por el tema del desvío del río Tiumayú que va a la cumbre. Y acá, lejos de ser un conflicto entre localidades, porque la verdad creo que lo que importa es buscar soluciones integrales para todas las localidades, pero además también pensar no solo por el uso del agua potable, sino digamos, el impacto ambiental que genera el desvío de un cauce, como sucede acá, bueno, con todo lo que eso después trae aparejado, digamos, para toda la zona, por ejemplo, en este caso de Colón. Pongo este ejemplo porque hace poquitos días que estuve ahí, pero creo que son problemas más extendidos en la provincia, y bueno, que sería bueno también tener más claridad em, en detectarlos también para que después la provincia pueda jugar un rol en relación a eso. Bien. No está tampoco incluido un informe de APRI ni de Cuencas, porque intento no ser un informe de gestión, sino el reporte de lo que venía de lo que, de la información que se genera en los pueblos, y no hemos puesto en el informe datos particularizados de una localidad, sino que lo hemos estado tratando de manera global, porque bueno, sería meternos en su casa ya de una manera que creo que sería invasivo, pero sí está la información. Esa pregunta está hecha como una pregunta abierta. En el informe largo se trató de hacer un resumen de no más de 4 páginas de lo que se dijo. Está la base de datos completa, por supuesto que es material que se ha generado para la legislatura, y sí se manifiestan estos problemas. Y llegando a manifestar que en algunos lugares tienen que comprarle agua a un vecino porque ellos ya no tienen chance de extraer porque alguien hizo la perforación primero y se quedaron sin caudal. Lo de los espejos, que no es solo por desviación de un río, sino por exceso de consumo ante algunos cultivos que se están imponiendo en algunos lugares, sí salen esas, y Cuencas en sí también cuenta ahora con esa información, al igual que APRI. ¿Sí? No se trató de que fuese el informe de la gestión, además que Cuenca está como naciendo a la par del periodo de reporte. ¿Sí? Así que bueno, sí, por supuesto quedamos a disposición para seguir sacando información de la información que se puso en este reporte de más de 200 páginas que están ya en internet. ¿Sí? Seguimos, sé que se tienen que ir. Legisladora Bisotto. Bueno, buenos días. Primero, agradecerles la presencia. La verdad es que el informe es interesante porque es lo que decía recién, lo que se hablaba acerca de saber dónde estamos parados. Una de las preguntas ya me la contestaron porque era la que preguntó el legislador Cariñano, pero sí hubo dos cosas que me llamaron la atención, más allá de que dijiste que a lo mejor sorprendí. El tema de los animales domésticos en los pueblos del interior es un problemón, no un problema, es un problemón, de la misma manera que los basurales a cielo abierto. Pero me llamó la atención cuando hablabas de fauna, pues digo, es como decía, la flora es más detectable porque uno lo ve,
Pero en fauna, por ejemplo, y lo digo porque recorro el departamento, la verdad es que hay dos aves que son problemáticas, que una son los loros y la otra las palomas en las ciudades, los loros en la producción del campo y que no están contempladas. Lo mismo que los zorros y los pumas, que no son, lo hablo de la región del sur, pumas se veían muy poco y ahora hay muchos, de la misma manera que zorros, pero quizás mucho más obviamente en el área urbana y que no se ha tenido en cuenta. Pero digo que estas acciones hay que seguirlas. Bien está la última reflexión donde dice que lo que se gestiona tiene éxito. Y lo digo porque, bueno, ayer lo charlábamos con Augusto por otro tema. En mi departamento, que tiene 17 localidades, solamente en 2 se hacía la gestión de la separación de basura y ahora se está haciendo en las 17. Mal, bien, probando de alguna manera, de la otra. En la más grande habrá un poco más de repuesta, en las más chicas por ahí cuesta un poco más, pero digo que es algo que se ha impulsado y que creo que nos lleva a tomar conciencia. Me llama la atención que sea el 40% lo de educación en esto, debería ser más. Y creo que en algún momento vamos a tener que sentarnos con educación para que termine siendo una materia obligatoria para que se tenga en las escuelas. Y con respecto a a lo de los animales domésticos, eh, que no son domésticos porque están en la calle, son los callejeros, creo que hay que sentarse y tratar de brindarles alguna solución, sobre todo al interior de la provincia. Gracias. Yo le agradezco, pues, perdón, no, le agradezco porque nos da la oportunidad de hacer algunas, bueno, dar más precisiones. Ese 40% de educación ambiental es lo que parte del gobierno local en cuanto a acciones de educación ambiental, porque a nivel del ministerio tenemos la Ley de Educación Ambiental Integral. Córdoba ya venía con la ley 10.208 trabajando en eso y desde el sistema educativo hay mucho. De hecho, nosotros mismos hoy estamos en un curso con el Ministerio de Educación. Yo tendría también que haber ido, no fui, fueron mis compañeros, para un muy nutrido grupo de docentes, por ejemplo, y en el aula también está. Por eso ese 40%, no quiero ser que claro, en realidad es en cuanto al gobierno local. Respecto a las loras y las palomas y los pumas, sí están, pero tienen la particularidad de que yo seleccioné, porque había que seleccionar contenidos, las exóticas y las y exóticas invasoras. Lamentablemente, las loras son muy cordobesas, tienen la X todavía puesta de que son cordobesas y quizás se transformaron en esta condición de plaga por culpa de especies exóticas invasoras que se pusieron hace más de 100 años, por caso los eucaliptus o plantas de muy alto porte que facilitaron su reproducción. Así que, bueno, ahora ya no son esos, sino que ya son las torres y todo lo demás, pero bueno, por eso no las pusieron, pero sí están en el diagnóstico, porque incluso con el puma lo que se está viendo es que la gente lo sale a cazar como hacía hace 60 años atrás, ven un puma, inmediatamente se activan para salirlos a cazar. Así que sí están. Gracias por darme la oportunidad de comentarlo, que no los dejamos afuera, y invitarlos a leer el resto del informe. Bien, gracias. La senadora había solicitado hacer una consulta. Gracias. Ante todo, agradecerles y bueno, como ya lo manifestaron quienes me precedieron en la palabra, no hemos podido ver en detalle el informe escrito, pero sí me quedó en la exposición una duda que es con respecto al índice del tratamiento de efluentes, el 8% realmente muy bajo. Y en base a ello quería preguntarle si desde el ministerio hay alguna planificación prevista para que en el próximo informe, digamos, se aumente dicho índice y sean más las localidades en cuanto a capacitación y concientización, ante todo, debe ser ambiental para que ese tratamiento de efluentes sea más efectivo. Y a su vez también preguntar con respecto a los fondos, o sea, que si tienen previsto proyectos
para presentar justamente para conseguir estos recursos, ya que hay distintos organismos internacionales en donde cuando es el agua uno de los principales recursos naturales que hay que cuidar, hay muchos organismos que, bueno, ante buenos proyectos, digamos, ayudan con fondos. Eso por un lado, y por el otro sería con respecto, tengo la duda, la presión del agua, que hay muchas localidades del interior en donde en ciertos sectores, digamos, es como que disminuye mucho y la presión del agua, y en los días de mucha demanda es que no llega, y muchas veces son las escuelas las perjudicadas porque, bueno, tienen un mayor uso que una vivienda residencial, y es justamente saber si lo habían incluido o no en el cuestionario consultado a los municipios y comunas. Gracias. Bien, respecto al agua y la sectorización de los sectores que primero sufren, sí, sí está relevado. APRI trabaja lo más cercano posible a las comunidades para que se planifique con tiempo. Todas estas cosas están, es una dinámica permanente donde la tecnología y demás de extracción de agua va siendo cada vez más accesible. Mucha gente se maneja por fuera de la ley. Bueno, eso sí está relevado. Y respecto a al tratamiento de afluentes, la autoridad de cuencas está trabajando fuertemente en eso, en que se cumpla, que las casas empiecen a instalar sistemas de biodigestión, tratamiento de aguas grises. Los fondos, inclusive parte de nuestro equipo estaba en este momento tomando también más capacitaciones para tener más acceso a ver todas las ventanillas de fondos. Sí, hay una línea de trabajo activa en términos de eso. Lo de cuencas en sí, autoridad de cuencas, cómo trabaja, bueno, no es la secretaría nuestra. Autoridad de Cuenca con el Ministerio Público debe estar más enfocado en que son las obras específicamente referidas al agua, ¿no? Sí. Simplemente es la transformación de los datos, digo, que provienen de la información de los municipios que otorgan, pero para ir específicamente a ese tema hay que conversar con ellos, ¿no? Gracias. El legislador Matías Chamorro había solicitado la palabra. Brevísimo nomás, agradecerle a los funcionarios la presencia y por supuesto la presentación del informe, que lo vamos a tratar de ir desmenuzando a medida que podamos ir tomando los temas. Solamente hacer el comentario de que aquí hay varios legisladores que formamos parte de alguna instancia de articulación entre nosotros porque estamos interesados en relación al cambio climático, somos parte de las legislaturas conectadas, formamos parte de una comisión en particular de varias instancias legislativas vinculadas particularmente a lo del cambio climático. Así que también ponerle a disposición esa articulación que tenemos nosotros, nos interesaría poder por ahí profundizar en base a que ya que van a armar una red de municipios vinculado a la red de municipios con cambio climático y demás, me parece interesante que que esa mirada tenga una pata también legislativa, que sobre todo los departamentales que también tienen raíz en los territorios y que podemos dar una mano respecto de eso. Igual con organizaciones como Jóvenes por el Clima y demás que venimos trabajando muy cerca a la hora de pensar en cómo tomamos este informe para generar una contribución específica a la política pública que la provincia lleve adelante. Así que bueno, solamente esos comentarios para ponernos a disposición. Bueno, perfecto, Matías, eso justamente tenemos pensado, una de las devoluciones que teníamos nosotros de los municipios, que ellos hacían las respuestas, llenaban los formularios y después nunca tenían respuesta de cuál era la situación, a ver dónde estaban parados, para justamente saber, che, cómo viene, cómo estamos en materia ambiental, ¿no? Los municipios están muy interesados en esto, se nota un avance cada vez más grande de esta cuestión, necesidad ambiental por parte de los mismos municipios, que justamente estas conferencias que se está transformando Corbe en este polo ambiental, liderando en el país, porque realmente uno va a otras provincias y reconocen el trabajo que se está haciendo, la verdad hace que todos los intendentes empiecen a ver, bueno, y empiecen a querer estar, ¿no? Y empezar a llevar. Y ahí es fundamental que cada municipio pueda tener algún referente ambiental en algún momento, o regional por lo menos, para poder impulsar todas estas medidas. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Avanzar. Y te tomo, Matías, ahí el ofrecimiento, porque nosotros queremos hacer, justamente diciendo esto, que los municipios no tenían una devolución, hacer una presentación de este diagnóstico ambiental con los municipios. Lo queremos encarar en conjunto con el RAM-CC,
que ellos tienen planes de acciones locales eh, y es muy particular el territorio. Cada municipio tiene su propia problemática territorial de adaptación y mitigación al cambio climático en base a la naturaleza que tiene alrededor, ¿no? No es lo mismo una ciudad costera, tal vez los problemas que tiene, que una ciudad mediterránea o pura del agro, dentro de la misma provincia, ni hablar si vas a otra provincia que tiene otra realidad distinta. Entonces, tenemos pensado lanzar y donde, bueno, también largar una capacitación para municipios donde llevemos adelante que empiecen a trabajar en estos planes de acción local, ¿no? Entonces, para nosotros sería muy importante ir en conjunto con ustedes, con los legisladores y llevemos adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les felicitamos por la exposición, por el diagnóstico este y transmítele nuestro agradecimiento a la ministra que cada vez que solicitamos la presencia de autoridades del ministerio están a disposición permanente en la consulta de la elaboración de los diferentes proyectos y por supuesto en la respuesta de los pedidos de informe que surgen de los diferentes bloques. Así que muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos con la comisión. No. Bueno, entonces le damos Del día, ahora vamos con el proyecto de ley 38688/L/24, iniciado por el legislador Walter Gisper. Amigo, tiene la palabra para que nos haga un resumen y un informe de en qué consiste dicho proyecto. Sí, es muy sencillo. Nosotros tuvimos la experiencia en Carlos Paz. El costo de la producción de la energía alternativa, solventarlo con los impuestos locales, ¿no? En este caso sería de rentas. Yo puse el sistema eléctrico, un poco lo que planteaban los chicos. El 93% que cubre la energía que dan esos datos es muy parcial, chicos. No vayan a creer que eso es corriente permanente en las localidades, ¿no? O sea, sobre todo en las localidades que están más impactadas por los vientos, por la distancia. Y el desarrollo de las energías eléctricas está en un proceso de crecimiento. Así como creció el tema de la energía del agua, vieron que hoy el tema de calentar, es más negocio poner un sistema de agua caliente solar que el gas natural. Ya hay muchos lugares donde la gente no entra a las redes por el costo que tiene de producción y pone un sistema solar que le funciona generalmente muy bien. Nosotros hicimos esta experiencia en Carlos Paz con el tema del agua solar y el impacto económico para el municipio era muy bajo y el impacto social es muy alto. Es decir, ¿no? Primero porque el tipo que se independiza de la red de energía eléctrica tiene ahorro de costo y además, bueno, que también una discusión que la habíamos dado la otra vez, de cuánto recupera EPEC. Vieron que hay un tipo de recupero quien produce energía y vuelve a la red. Lo que pasa es que todavía es muy bajo, pero porque ahí no está la cuestión impositiva del costo de la energía. Pero bueno, esto sería esto, ¿no? Yo, por supuesto, me imagino que lo tendrán que ver la gente de economía. No tengo datos para saber cuál sería el impacto. Ya tenemos un dato, el 7% de la población no tiene energía eléctrica. Acaban de decir los chicos, ¿no? Pero bueno, para evaluarlo, la posibilidad de implementar un incentivo. Yo puse el 50% de renta, puede ser el precio del sistema, ¿no? Como una forma, bueno, de sumarnos a los hechos concretos de la pelea por el calentamiento global, ¿no? Porque si no, también hay mucho de discurso y hechos concretos. Y la verdad es que cuando uno quiere incentivar una política, tiene dos formas. O le pones plato o le pones palo en términos, ¿no?, de multa. Que esto es lo que garantiza que esa política avance. Yo creo que hoy los chicos lo han planteado con mucha claridad al proyecto, yo lo pude leer.
Y está claro dónde tenemos que legislar, muchachos, o sea, nos lo están diciendo ahí por escrito. Bueno, esa es la alternativa. Sé que no es un día muy piola para hablar de esto, pero ponerlo a disposición, presidente, para que lo discutan con el Ejecutivo, fundamentalmente, ¿no? Gracias, legislador. Sí, creo que es un proyecto interesante para seguir trabajando. ¿Algún legislador quiere hacer uso de la palabra? Walter, hay varias experiencias en otros territorios, incluso en la provincia, y hay algunos proyectos presentados históricamente en ese mismo sentido, así que me parece interesante que lo podamos, si así la autoridad de la comisión le parece, vamos a profundizar su análisis. Gracias, legislador. Nos, nos queda el proyecto 427-558/R/25, iniciado por la legisladora Contreras. Tengo entendido que le han dado respuesta. Estaría bueno saber si es satisfactoria la respuesta para brindar el archivo del mismo. Gracias, presidente. Sí, realmente me impulsó a hacer este pedido de informe porque si bien sabemos que el jabalí y ciertas especies exóticas, otras incluidas, que recién justamente los índices nos marcaban que había aumentado mucho últimamente, el tema de cómo se estaba desde el organismo competente tratando de disminuir esa plaga. Entonces, sí, estoy satisfecha porque, bueno, se hicieron muchos contactos con los profesionales atinentes a la eliminación y a la reducción de dichas especies y justamente también en demarcar ellos cuáles son las zonas, digamos, de caza bien delimitadas, que es la mayor preocupación, ¿no? No eliminar una especie porque sí, pero sí sabemos que han transformado mucho la biodiversidad en aquellos lugares donde hay mucha polución de ellos y ante todo el jabalí, que es una especie que ya hasta cuando transitamos en las rutas es muy peligrosa y ocasiona accidentes. Así que sí, solicito el archivo del proyecto. Gracias, legisladora. Bueno, no habiendo más temas que tratar, damos por finalizada la reunión del día. Gracias.